Estimados compañeros, me complace iniciar esta presentación sobre el apasionante mundo del epitelio y las glándulas. Soy Samantha Cutúa de la sección 13 de la Cátedra de Histología y en esta oportunidad tengo el placer de hablarles sobre el epitelio. El epitelio es un tejido compuesto por células adyacentes, es decir, células que están muy unidas entre ellas sin sustancias intercelulares que las separen. Todos los epitelios son avasculares y por lo tanto se apoyan y crecen sobre otro tejido denominado tejido conectivo, que sí es vascularizado, para que exista un aporte de nutrientes a partir de allí por difusión a través de la lámina basal que sirve de apoyo y sostén al epitelio. Los epitelios se pueden clasificar en epitelio de revestimiento, de superficie y epitelio glandular. El epitelio de revestimiento se clasifica según la forma de la célula y según el número de capas. Según la forma de las células epiteliales pueden ser plano, cúbico y cilíndrico, y según el número de capas pueden ser simple cuando presenta una sola capa de células y estratificado cuando hay más de una capa de células. Epitelio plano simple. Son característicos de órganos que requieren el paso de sustancias con mayor facilidad, por ejemplo, capa parietal de la cápsula de Bowman, vasos sanguíneos, asa de Henry, alveolos pulmonares y también el mesotelio de la cavidad pleural y peritoneal. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, vemos como en el centro está la luz. Siempre ver la luz primero y luego ver el epitelio que está siempre pegadito a la luz. Podemos observar la morfología de las células que son planas. ¿Cómo sabemos que son planas? Tenemos que observar siempre los núcleos. Es el tip más fundamental para identificar la morfología. El núcleo es alargadito, delgado y acostado. Estas células se caracterizan porque su citoplasma apenas es perceptible. Todo lo que tenemos por debajo es tejido conectivo. El epitelio se encuentra en los vasos sanguíneos, se le dice endotelio. Esta imagen es el endotelio de una arteria muscular. Epitelio cúbico simple. Es muy sencillo identificar la morfología de estos. Tenemos un corte histológico de ovario teñido con hematorcilina y osina. ¿Cómo sabemos que es cúbico? La célula presenta un perfil cuadrado con un núcleo redondo en el centro. Los epitelios cúbicos simples componen los conductos de muchas glándulas del cuerpo, como los conductos glandulares del páncreas, forman el recubrimiento del ovario y constituyen el epitelio de ciertos túbulos renales. Epitelio cilíndrico simple. Vamos a ver un corte histológico de vesícula. Primero observamos la luz. Segundo paso observaremos el epitelio. Luego observaremos los núcleos que se ven como aparaditos y cilíndricos. Siempre se ven ovalados. Entonces, cuando veamos un núcleo ovalado y cilíndrico, significa que la célula es cilíndrica. El epitelio cilíndrico simple se encuentra en el recubrimiento de gran parte del tubo digestivo, la vesícula biliar y conductos grandes de glándulas. Este epitelio puede mostrar un borde estriado o microvellosidades. Estratificados. Lo primero que vamos a hacer es ver la capa más superior y la forma que le vean, ese será el tipo de morfología celular. En este caso podemos ver que la capa más apical está acostadita y aplastadita, lo que nos indica que son células planas y como vemos, varios estratos nos indica que es un estratificado plano. Entonces, siempre ver los núcleos de la capa más apical. Mientras más se acerquen a la lámina basal, van perdiendo su forma de acostado y aplanado y se vuelve más circular. Por lo general, este epitelio es húmedo y recubre boca, faringe bucal, esófago, cuerdas vocales veladeras y vagina. En este caso es un corte histológico de esófago por tener este tipo de epitelio no queratinizado debido a que las células de la superficie son nucleadas. Epitelio plano estratificado queratinizado. Es muy perceptible cuando hay queratina o no. La queratina sirve para la protección mecánica. Las capas que constituyen la superficie libre están muertas, sin núcleo y llenas de queratina. Este epitelio constituye la epidermis de la piel. Un dato curioso es que esta imagen es de piel gruesa. Básicamente estas células tienen capacidad de producir queratina, que son los queratinocitos, y mientras más se acercan a la capa superior van perdiendo su núcleo. El epitelio cúbico estratificado contiene solo dos capas de células cuboidales, recubre los conductos de las glándulas sudoríparas. Epitelio cilíndrico estratificado. Tiene núcleos ovalados en su capa más apical y está presente especialmente en las conjuntivas oculares, algunos conductos excretores grandes y en regiones de la uretra masculina. Epitelio transicional. Tiene varias capas de células, en las cuales la superficie es más grande y de forma cupular. Es el epitelio de las vías urinarias. Recubre desde los cálices renales a la uretra. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. El tip más fundamental es observar los núcleos ovalados de las porciones más superiores y su extensión hacia la membrana basal.
Eso significa que son epitelios pseudoestratificados. En este tipo de epitelio, todas las células tocan la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie. Además parecen estratificados, pero en realidad está compuesto de una sola capa de células. Es el epitelio de las vías respiratorias por excelencia. Especializaciones apicales. Cilios. ¿Cómo se ven los cilios? Los cilios van a aparecer pelitos continuos como una peluca, como pelo de niño. Su función es la movilidad de sustancias. Los cilios surgen en los epitelios ciliados del sistema respiratorio. En este caso es un corte histológico de tráquea, por lo que sirve para la movilización de moco, y se llamaría epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Microvellosidades. ¿Cómo se ven las microvellosidades? Básicamente se van a ver como un pequeño relieve de colorcito más moradito, apenas perceptible, tipo casquete de los militares. Su principal función es la absorción. Si se encuentra en intestino se llama chapa estriada y si se encuentra en riñón, ribete en cepillo. Aquí se llamaría epitelio cilíndrico simple con microvellosidades alternado con células caliciformes. ¿Cómo se ven las células caliciformes? Se ven como punticos blancos. Son células que producen moco. Estereocilios. ¿Cómo se ven los estereocilios? A diferencia de los cilios, los estereocilios son como mechones de pelos, no está tan tupido. Son estructuras inmóviles que se encuentran solo en el epidídimo y en las células piliformes sensoriales de la cóclea. Preguntas de repaso. ¿Cuál de los siguientes epitelios recubre la luz del esófago? La respuesta es la letra C. Epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Cuál de los siguientes epitelios tiene como principal función la absorción? La respuesta correcta es la letra B. La letra B corresponde a un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, que es el epitelio intestinal y que las microvellosidades su principal función es la absorción. ¿Cuál de los siguientes epitelios tiene como función principal la distensión? La respuesta correcta es la letra D, el epitelio de transición. ¿Cuál de las siguientes especializaciones apicales tiene como función la movilidad? La respuesta es la letra B. Esta letra B nos está marcando un epitelio ciliado cuya función es moverse. Un cordial saludo a todos. Soy Tami Quijada, estudiante de la sección 12, la cual tiene el honor de presentar para ustedes sobre el epitelio glandular. Iniciamos. El epitelio glandular está muy relacionado con el epitelial y con el tejido conectivo, puesto que ahora este epitelio se va a invaginar hacia el tejido conectivo que se encuentra subyacente para formar estas estructuras que conocemos como glándulas. Como podemos observar en esta imagen, hay un epitelio cúbico simple que se está invaginando hacia el tejido conectivo para formar estas glándulas, dado que estas son células o un grupo de células que su función es la secreción. Aquí en la imagen podemos observar que hay dos tipos de glándulas, es decir, ellas se clasifican de dos formas, que serían exocrinas y endocrinas. Cuando hablamos de las glándulas exocrinas, son aquellas que, por decir, son aquellas que su producto de secreción lo vierten a través de un conducto. Y las glándulas endocrinas son aquellas que no tienen conducto, ya que ellas han perdido su conexión con el epitelio de origen. Por esta razón, ellas vierten su producto, que serían las hormonas, al tejido conectivo circundante, para que de esta manera lleguen a los vasos sanguíneos y pueda ser distribuida por todo el organismo. Un ejemplo de estas glándulas exocrinas podemos darlo de las glándulas salivales. Acá hay un corte histológico sobre una glándula salival donde podemos ver su conducto excretor. En este otro ejemplo vemos una glándula suprarrenal, la cual es un ejemplo de una glándula endocrina que esta no tiene conductos, pero se organiza en forma de cordones para poder llevar y vertir su producto, que serían las hormonas, hacia el torrente sanguíneo. Siguiendo este mismo orden de ideas, vamos a hablar sobre las glándulas exocrinas y por medio de su clasificación, es decir, según su mecanismo de secreción, según su número de células, según su
Naturaleza de secreción. Ahora vamos a iniciar primero con el mecanismo de secreción. Cuando hablamos del mecanismo de secreción puede ser merocrina, apocrina y holocrina. Cuando hablamos del mecanismo de secreción merocrino es cuando la glándula libera su producto de secreción sin perder ni citoplasma ni su membrana plasmática. Cuando hablamos del mecanismo de secreción apocrino es cuando la glándula libera su producto de secreción pero pierde cierta parte de su citoplasma que es parte del producto de secreción. Y cuando hablamos del mecanismo de secreción holocrino es cuando la glándula al momento de liberar su producto se destruye. Es decir, pertenece parte del producto de secreción. Unos ejemplos de estas glándulas en su manera de mecanismo, podemos hablar en la parte de merocrina sobre las glándulas sudoríparas ecrinas, que esta se consigue en la dermis, la cual al momento de liberar su producto, esto lo hace en los poros sudoríparos. Una glándula que puede ser apocrina son las glándulas mamarias. Y unas glándulas que pueden ser holocrinas son las glándulas sebáceas que al momento de ellas secretar su producto en los folículos pilosos pueden ser eliminadas. O sea, estas glándulas mueren. Como podemos observar en este corte histológico, el cual es un corte transversal de la dermis, en donde vamos a observar el folículo piloso y vemos una glándula sebácea y vemos una glándula sudorípara. Ok, ahora continuamos con según su número de células. Esta puede ser unicelular o multicelular. Cuando hablamos que son unicelulares, estas son células secretoras individuales que se consiguen intercaladas entre las células epiteliales. Y un ejemplo de ellas son las células caliciformes. Como dice su nombre, son cáliz, es decir, tienen forma de cáliz y tienen un color pálido, blanco, dado que con las técnicas convencionales, que pueden ser HIE, no se tiñe esta célula. ¿Por qué? Porque su secreción o su producto es muciógeno, es decir, es moco, y el moco en una tinción HE no se tiñe. Puede ser para otras tinciones, pero en este corte no se ve. En este corte histológico observamos un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades intercalado con células caliciformes, lo cual que estas células en su producto de secreción lubrica y protege la capa epitelial. ¿Y dónde conseguimos estas células? Pues en el tubo digestivo y en las vías respiratorias. Ahora bien, ahora vamos a hablar sobre las multicelulares. Vamos a simplificar esto. Cuando hablamos de estas multicelulares, estas son por decir, consiste en un grupo de células las cuales se disponen en diversos grados de organización. Es decir, ellas no trabajan individualmente, sino como si fuera un órgano secretor. Vamos a simplificar esto. Como podemos observar en este esquema, aquí vamos a observar simples y compuestas. Entonces, ¿cómo yo sé si son simples o si son compuestas? Simple. Como sabemos, las glándulas exocrinas son aquellas que se componen de un conducto excretor y un conducto secretor. Bien, como podemos observar en este esquema, el conducto excretor está más claro y el conducto secretor es un poco más oscuro. Bien, ahora bien, antes de iniciar con eso, debemos saber que existen las glándulas tubulares y glándulas acinares. Es decir, cuando hablamos de glándulas glándulas tubulares, son aquellas que son de esta forma, como podemos observar en la imagen. Son más aplaneaditas, o sea, son más tubulares. Y cuando hablamos de las acinares, son más dilatadas, o sea, son más abombaditas. Bien, ¿ven la diferencia? Ahora vamos a continuar con lo que dije anteriormente. Cuando hablamos del conducto excretor, que es el que está arriba, y el conducto secretor, que es la porción que está debajo de la glándula,
tener una importante diferencia. Cuando es simple, este conducto excretor no se ramifica. Bien, y observamos la que están abajo. Estos conductos excretores sí se ramifican junto con los conductos secretores. Y esto es lo que la convierte a ella en una glándula tubular compuesta. Entonces vamos a darle nombre a cada una. Vamos a hacer el ejercicio. Cuando hablamos de este tipo de glándulas que observamos en la imagen, esta es una glándula tubular porque tiene forma tubular y simple porque el conducto excretor no se ramifica. Bien, siguiente es tubular, ¿verdad? Y observamos que el conducto excretor no se ramifica, pero el conducto secretor sí se ramifica. Es decir, el nombre de esta va a ser una tubular simple porque el conducto el conducto excretor no se ramifica y el conducto secretor sí se ramifica. Sería tubular simple ramificada. Bien, a la siguiente sabemos que es una tubular simple contorneada. ¿Por qué? Porque su conducto secretor es más enrollado. ¿Ven? Entonces sería tubular simple, contorneada o enrollada. Cuando vemos la siguiente sabemos que es acinar, es decir, es acinar simple, más nada. Simple porque no se ramifica su porción excretora. Ahora vamos a hablar de la parte acinar ramificada. Ramificada porque su porción secretora se ramifica. Sería acinar simple ramificada. Ahora vamos a las que se ven abajo de la imagen. Estas pueden ser, como observamos en la primera, el conducto excretor sí se ramifica, es decir, que es tubular compuesta. La otra es acinar compuesta. Y esta que tiene entre una forma tubular y acinar sería túbulo-acinar compuesta. Entonces se preguntan, ¿por qué no decimos que es ramificada? Si se ve toda ramificada. Porque al momento de darle el segundo nombre, que sería compuesta, ya se sobreentiende que está ramificada. Ahora vamos a pasar a ver las siguientes imágenes, porque uno podemos verlo acá en este esquema, que se ve bastante sencillo, se puede entender. Pero debemos de ahora ver las imágenes histológicas para concretar este conocimiento. Ahora vamos a pasar a ver las siguientes imágenes histológicas. Como podemos observar en esta primera imagen, observamos un corte histológico, el cual es un corte histológico del intestino delgado, en donde podemos ver que hay una glándula tubular simple. Simple porque no se está ramificando su porción excretora. Bien, vean cómo va el epitelio. Es tubular y simple. En esta segunda imagen observamos que es una glándula tubular simple contorneada, la cual esta es un corte histológico de una glándula sudorípara. Pues observemos que a su alrededor hay tejido conectivo, están viendo, y hay contorneada, es tubular simple contorneada. Seguimos nuestra siguiente imagen, la cual es un corte histológico del estómago, en donde podemos observar que es una glándula tubular simple ramificada, puesto que vamos a ver lo primero, que sería la luz, que es en la parte superior, que eso viene siendo la porción excretora, y la porción de abajo, porque pasa que no se ve claramente, pero lo quise notar más, que se vea más o menos, pero se ve que esta acá se ramifica, es decir, que esta es tubular simple ramificada. Vamos a observar en esta imagen, aquí encontramos un epitelio de transición. Dese cuenta que es como tiene una forma de cúpula, ¿bien? Y observen que este epitelio como que se dilata, es más gordito, por así decirlo, más achatadito. Bueno, achatado es más dilatado. Y como lo quise señalar acá, con este color amarillo, esta es una glándula acinar simple. ¿Por qué? Porque no se está ramificando. Es simple, y en la parte de azul, que se ve un poco, es su porción excretora.
Ok, ahora vemos en esta porción que es un corte histológico de una glándula sebácea y observamos que es una glándula acinar simple ramificada. Bien, se puede observar cómo su porción excretora no se está ramificando, pues su porción secretora sí se ramifica y por esa razón le damos ese tercer nombre de ramificada. Ahora vamos con la porción o las glándulas compuestas. Vean, quiero recalcar algo. No podemos eh, confundir glándulas acinares con acinos. Bien, cuando hablamos de las glándulas acinares se le denomina o se le da ese nombre por la estructura que es así dilatada. En cambio, los acinos no es por eso, sino que los acinos son un conjunto de células las cuales están compuestas de todo o de una porción secretora. Esa porción secretora puede ser mucosa, serosa o mixta, es decir, puede ser tanto serosa como mucosa. Pasamos a la siguiente imagen, puesto que podemos observar acá que hay un esquemita que quiero explicar sobre los acinos mucosos, los acinos serosos y los acinos mixtos. Cuando hablamos de los acinos mucosos, dése cuenta que es más pálida, es decir, un poco más blanda, más blanca, y su núcleo es aplanado, ¿sí? Achatado, puesto que este se acerca más a la membrana basal. Bien, y su color, puesto que el HIE, esta técnica convencional, no toma color el moco. Seguimos el otro, que es el acino, que se ve acá un poco más oscurito. Este es porque es un color más violeta, en donde su núcleo es más redondeado y este núcleo se aleja de la membrana basal, ¿ok? Y en el tercero, que es mixto, o sea, tiene tanto mucoso, tanto como seroso, este tiene las mismas combinaciones, o es decir, tiene la combinación de uno y del otro, una capucha serosa o una capucha mucosa. Ahora vamos a pasar a ver las siguientes imágenes. Como podemos observar en esta imagen, se ven los acinos mucosos. Vemos que es blanco, es pálido, los núcleos se van más hacia la parte de la membrana basal y son aplanados. En la siguiente imagen son acinos serosos. Como podemos observar, son bellos. Bien, son color más violeta, más rosado, más rojizo, lo cual este es un corte de páncreas y podemos observar que tiene acinos serosos. Estos acinos serosos están compuestos de un líquido acuoso, rico en enzimas. ¿Ok? Bueno, y las mucosas es porque están llenos de moco. Seguimos en la siguiente imagen, que esto es un corte histológico de la glándula sublingual, que tiene acinos tanto mucosos y acinos serosos. Una combinación de ambos. Es mixto. Ahora vamos a hablar sobre las glándulas endocrinas. Ok, como había dicho inicialmente, las glándulas endocrinas son aquellas que no tienen conducto excretor, puesto que éstas ya han perdido su conexión con el epitelio de origen. Y estas lo que hacen es que se van a organizar en forma de folículos y en forma de cordones. Como podemos observar en esta imagen, que es un corte de tiroides, podemos observar que las glándulas se organizan en forma de folículos y están rodeadas de un epitelio cúbico. ¿Ven? Es muy lindo. Podemos observar entonces que estas glándulas que secretan, o sea, ellas son aquellas que reciben y almacenan las hormonas que son producidas. ¿Bien? Ok, en esta siguiente imagen podemos observar que están organizadas en forma de cordones. Este es un corte histológico de una glándula suprarrenal y podemos observar que se organiza en forma de cordones. Acá no se organizan ni que es tubular, ni que es simple, una porción secretora, no. Aquí se organiza en forma de folículos, en forma de cordones, y aquí vemos cómo se organiza en forma de cordones y todos se van hacia el centro. Esto es para que lo que ellos producen, que son las hormonas, lleguen más rápido al torrente sanguíneo. Para finalizar
este capítulo sobre el epitelio glandular, vamos a hacer unas preguntas de repaso. Bien, yo voy a leerlo, ustedes pueden responder, pueden paralizar el video si lo desean, y luego yo procederé a dar la respuesta. Bien, ok. En la primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes glándulas es exocrina unicelular? Es la B, porque acá observamos células caliciformes, las cuales están dispuestas intercaladas en el epitelio. Bien, se ven bellísimas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes se clasifica como endocrina organizada en folículos? Exacto, la C, porque es un corte histológico de la tiroides, en donde observamos que no tiene túbulos, sino que se organizan en forma de folículos, las glándulas. La siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes es de mecanismo de secreción holocrino? Exacto, la A, puesto que este es un corte histológico de una glándula sebácea, y estas glándulas sebáceas son aquellas que tienen mecanismo holocrino que al momento de liberar su producto se destruye en el proceso. De verdad, espero que les haya gustado este capítulo sobre el epitelio y las glándulas epiteliales. Le doy muchos besitos. Chao, chao.